Bienvenido a un podcast para conocerte. Soy María Lerriaño, tu guía en el proceso de autoconocimiento. A partir de hoy serás una persona distinta y más consciente de ti mismo. Aprenderás a conocer lo más profundo de ti desde diferentes perspectivas para amarte tal y como eres. ¿Estás listo para decirte sí a ti mismo? Este es un episodio que me da mucho miedo grabarlo. Lo he estado aplazando por semanas y semanas. Cada semana lo pongo en mi calendario y me ocupo de cosas. Entonces me pongo a hacer 1500 cosas más que no estaban dentro del calendario para no tener que grabarlo. Pero hoy sé que es el día, es muy importante. Y decidí hacerlo de este tema porque en abril fue un año desde la muerte de mi papá. Y lo chistoso fue que ese día, de manera inconsciente, porque yo no lo planeé a propósito, regresaba a Ecuador de mi viaje a España, que estuvo increíble. Después te contaré en otro episodio todo lo que he hecho. Y me di cuenta de que viví ese día más horas de lo que era necesario. Mi día no tuvo 24 horas, porque yo salí de Madrid en la madrugada del 12 y llegué aquí a Ecuador en la madrugada del mismo 12. Así que tuve un día muy largo. Pero al final todo ese día me ayudó a pensar y a darme cuenta de que compartiendo lo que he aprendido en mi testimonio puedo acompañar a las personas que están atravesando un dolor muy grande por una pérdida, pero también demostrarte cómo esto puede ser para ti una guía en tu vida. Yo estoy muy agradecida con mi papá porque me ha enseñado muchísimo y me sigue enseñando. Cuando estaba preparando el episodio me di cuenta de que al final me dejó un legado grandísimo y yo sé que a través de mí él vivió toda la libertad que en sus últimos momentos no la tuvo, porque él me dio a mí tanta libertad y me enseñó a usarla de manera sabia, y por eso yo estoy muy agradecida. Algunas personas me han preguntado que por qué no he subido nuevos episodios al podcast, y fue porque hace 2 meses grabamos con mi hermana el episodio final de temporada de un podcast para conocerte, pero tuvimos un problema en el audio y había como un zumbido y no lo pudimos arreglar. Después dijimos ok, volvamos a grabar y al final no se dio. Entonces mi cerebro ya estaba en modo fin de temporada, pero pues eso tampoco se dio. Este va a ser el fin de temporada. Sé que es un tema impactante y fuerte con el que voy a terminar y te invito a que reflexiones en él y sobre todo tomes medidas inmediatas en tu vida, porque me di cuenta de que nadie, absolutamente nadie, está libre de una enfermedad, sea una enfermedad física, mental o emocional, y eso es clave. Y quiero empezar hablando de eso, de qué son las enfermedades, porque para mí las enfermedades son un mensajero de tu vida. Es el encargado de decir si estás haciendo bien o mal, si estás viviendo una vida equilibrada o si te estás yendo a excesos, si estás viviendo en armonía o estás viviendo de manera egoísta. ¿Y por qué digo esto? Porque al final, si tú tienes un síntoma, sea un dolor de cabeza, sea cansancio, sea una enfermedad más fuerte como cáncer, como depresión, cualquier tipo de enfermedad, al final va a ser una alerta a tu cuerpo. Y depende totalmente de nosotros si lo hacemos caso al principio o si esperamos hasta que escale sus niveles y que cada vez sea más difícil. Yo, por ejemplo, conozco que mi cuerpo, cuando no aprendo a medir el horario de pantallas y me paso todo el día en el computador o en el celular trabajando, subiendo historias o viendo series o lo que sea, mi cerebro como que se daña y se cansa muchísimo. Y me he dado cuenta porque al final del día veo la pantalla y siento ganas de vomitar. Y es una sensación horrible que no puedo controlar. Y me empieza a doler tanto la cabeza que no puedo tener los ojos abiertos porque si no en serio me vomito. Y es horrible porque me duele todo y no puedo dormir bien. Y me ha pasado, la primera vez que me pasó fue cuando estábamos estudiando como todo virtual. Y estaba en la universidad, entonces era pesadísimo porque me tocaba ver clases en vivo y de ahí hacer los deberes en el computador. Pero ahí aprendí que mi cuerpo me estaba mandando un mensaje y me estaba diciendo eso es tóxico para ti, y siento que por eso era que tenía tantas ganas de vomitar cada vez que veía pantallas en exceso, porque al final estaba llenando de toxicidad a mi cuerpo y eso era malo porque me generaba estrés, no me permitía descansar y pues mi funcionamiento no era igual. Y eso es lo que yo aprendí de mi cuerpo, pero al final te invito a que tú veas cuál es el mensaje que te está intentando dar el tuyo y cómo te lo demuestra. Si te duele la cabeza, no es porque comiste mucho azúcar o tienes mucho calor, es porque hay algo que está fallando y que tienes que parar. Y si no paras y lo revisas y le das el tiempo y lo sanas, se va a escalar
cada vez más hasta una enfermedad mayor. Eso es una de las cosas que yo aprendí. Siento que al final todos los trastornos mentales, la depresión, la bipolaridad, todos los trastornos van a tener siempre una raíz que a veces no conocemos emocional. ¿Y por qué no la conocemos? Porque no nos damos el tiempo. Porque estamos en la sociedad de trabajar todo el día, vivir todo el tiempo en esa energía masculina del trabajo, de los resultados, de querer más, de ganar más, de tener más, de vivir más. Pero nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de nuestra esencia, nos olvidamos de nuestra alma, nos olvidamos que nosotros tenemos cosas dentro que nos duelen, que nos hacen felices, que nos alegran, que nos estresan. Y si no cuidamos esas cosas, vamos a terminar estresados, vamos a terminar enfermos y sobre todo vas a terminar perdiendo tu estabilidad emocional, que para mí es una de las cosas más graves y tristes que puedes perder porque eso va a hacer que se genere un desbalance total en tu vida. En todo este trayecto he aprendido que las enfermedades mentales son igual de importantes y hay que darles la misma prioridad y también la misma apertura a hablar de ellas que cualquier otro tipo de enfermedad, como el cáncer, la diabetes, no sé, tener la glucosa alta, yo qué sé, o sea, como cualquier otro tipo de enfermedad, son igual de importantes y mucha gente las vive, pero siento que no hay una aceptación de ellas en el entorno y que es muy difícil hablarlo. Y me marcó muchísimo porque recuerdo que después de toda la muerte de mi papá y todo, una persona me llamó, me empezó a contar, me preguntó qué había pasado y etcétera. Y me di cuenta de que yo había estado cegada de esa realidad. En plan, hay mucha gente que los vive y recibí muchos mensajes por Instagram de personas que también sufren de depresión, de personas que también habían intentado suicidarse. Y yo decía, no puede ser que no lo haya visto antes. No puede ser que las personas tengan que guardárselo por dentro, que no tengan una red de apoyo y que no tengan con quién conversarlo porque simplemente no está socialmente aceptado. Y eso es lo que más me chocó a mí. También me chocó que al principio yo no sabía qué decir. Recuerdo que le conté a algunas amigas sobre la muerte de mi papá, pero no sabía cómo decirles porque no sabía cómo iban a reaccionar. Y después me puse a pensar, cómo ellos reaccionen va a depender de su educación y yo no tengo nada que ver en eso. Pero siento que ahora sí puedo influir en la educación de los otros a través de compartirles mi testimonio para que se vuelvan siempre esa red de apoyo o de apertura y también de mente abierta. Siento que una de las cosas que más me chocó fue que en esta llamada yo asumí que la persona que me lo estaba contando me contó igual que también había tenido depresión y que también había vivido procesos muy parecidos, pero que nunca me lo había dicho porque le daba miedo lo que yo fuera a pensar, especialmente por la religión. Y eso me chocó muchísimo. Dije, qué mal de mi parte, o sea, de verdad que me sentí mal porque no estaba bien que yo no haya tenido esa apertura y que yo no haya podido escuchar. Y ahora no me culpo porque no fue mi culpa. La verdad, creo que uno no lo entiende por completo hasta que no lo ha vivido. Pero sí sé, y esto es una de las cosas que yo más me preguntaba, y te lo quiero compartir, si es pecado o no suicidarte. Es una respuesta que no es ni sí ni no, y te lo voy a contar por qué. Lo que yo me di cuenta es que una persona que llega hasta ese nivel es una persona que ya ha perdido todo, que ha perdido su libertad interna, que ha perdido al final su mente. ¿Y por qué te digo eso? Porque las enfermedades mentales son tan fuertes que te pierdes en ellas. Llega un punto, y fue justo lo que le pasó a mi papá, donde ya no eres tú mismo. Mi papá ya no era él, mi papá era una persona totalmente distinta y ni siquiera sé si era una persona en sí distinta, sino que su enfermedad se había apoderado de todo su cuerpo, de todo su ser. Y sé que dentro de él había muchísimo dolor y también había un montón de conflictos internos. Y sé que eso te hace perder la libertad. Y yo estoy súper agradecida porque la libertad que él no tuvo al final fue la libertad que él me dio a mí toda la vida. Y fue una libertad que me la dio porque yo sé que él sabía que yo la podía cuidar y la podía vivir de manera sana
y podía aprender de ella. Entonces al final eso era lo que, no sé, como que lo que más miedo me daba a mí. Lo que más miedo me daba era contar la verdad, porque a veces nosotros pensamos que está bien o mal, cuando realmente no sabes todo lo que pasa por dentro de la cabeza de otra persona que está sufriendo un trastorno mental. Y creo que eso es lo primero y lo que yo aprendí, que en las enfermedades mentales no es blanco y negro, sino que es todo un proceso y depende de cómo lo viva cada persona, va a ser el resultado. También sé que es un tema muy nuevo. No hay tanta investigación científica, no hay tantos doctores calificados para trabajarlo. Y creo que ahí está el problema. Porque justo hablábamos con mi hermana en la semana en que fue todo el entierro y bueno, todo el problema. Y ella me decía, Ale, esto es como el cáncer. Hace, no sé, unos 70 años nadie sabía que el cáncer existía. Y nadie hablaba del cáncer porque decías, ok, como que de qué voy a hablar. Pero hoy en día sí se conoce el cáncer, se conoce cómo curarlo, cómo tratarlo. Y también existe esa red de apoyo de la sociedad. Y yo pensaba, tienes toda la razón. Eventualmente y en el futuro, sé que todas las personas vamos a entender, tal vez no a profundidad, pero sí vamos a entender con ojos de comprensión, que todas las enfermedades mentales existen, son importantes tratarlas y también tienen su propio proceso. Y creo que eso es lo más importante. Yo sé que es muy difícil vivirlas de cerca, pero al final creo que son una escuela de vida. Y esa es la primera cosa que aprendí sobre el suicidio. Cada ser humano, cada persona que viene aquí a la Tierra tiene una escuela de vida. Mi escuela de vida es muy amplia. Te puedo decir qué es lo que yo he visto. Mi escuela de vida es aprender sobre el dinero, aprender sobre la familia, aprender sobre lo que realmente es el matrimonio, también aprender a conocerme a mí misma. Creo que esa es una escuela muy, muy grande. Hay otras personas que tienen escuelas de vida, por ejemplo, no sé, del orden o de la honestidad, de la lealtad. ¿Y cómo funcionan estas escuelas de vida? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes un hijo y quieres que aprenda el orden, porque está muy desordenado. Y tú necesitas que esa persona aprenda qué es ser ordenado. Pero necesitas que lo aprenda por él mismo, no que nadie le ordene su cuarto, sino que él mismo tenga la capacidad, la autonomía y la madurez para hacerlo. Y estás harta porque no ordena. Así que lo mandas a vivir con otra familia por un tiempo. ¿Con qué familia lo mandarías vivir? Con la familia súper ordenada que, no sé, tiene ayuda en la casa y que siempre ordena todo, o que ya todo está tan ordenado que ya no necesitas ni ordenar y todo está perfecto, o lo mandarías con la familia desordenada. La familia que tiene toda la ropa botada, que tiene todos los platos sin lavar, que tiene todas las camas desarregladas para que él aprenda sobre el orden. Pues yo lo mandaría a la desordenada, porque en la ordenada él no va a aprender por sí mismo. Y así pasa en la vida. Yo me he dado cuenta de que al final tú naces en el entorno donde tú necesitas aprender. Yo, por ejemplo, nací en mi entorno donde tenía que aprender sobre el conocerme, sobre el dinero, sobre también lo que yo quiero hacer, mi propósito de vida. Ese fue mi entorno. Y una cosa buena es que a medida que vas aprendiendo, te vas graduando. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de este niño que quiere aprender el orden, cuando él se gradúe del orden, ya pasas de nivel. Entonces ya es como si pasaras de primaria a secundaria. Y así después a la universidad, al máster, y etcétera, etcétera. Y si esa persona que es desordenada aprende sobre el orden, instantáneamente la vida va a decir, ok, ya aprendió sobre el orden, entonces ahora lo podemos sacar de ese entorno desordenado donde está y ponerlo en un entorno ordenado porque él ya sabe qué es el orden y ya sabe cómo vivirlo y cultivarlo. Y así pasa con todo. Entonces, esa es una de las lecciones más grandes que yo aprendí, que tu vida es una escuela y depende de ti, solamente de ti, con tu libertad, si quieres aprender lo que viniste a aprender o no. La cosa es que si no aprendes
Y si no quieres aprender lo que sea que necesites, que puede ser a ser fiel, a ser amable, a ser amoroso, a controlar tu temperamento, esa es otra cosa que yo también vine a aprender. Pero si no lo quieres hacer, no pasa nada. La vida no se cansa. La vida te da oportunidades y siempre hay supletorios, o remedial, o repetición de año, o como tú le digas en tu país. Pero lo bueno es que los supletorios son infinitos. Entonces te puedes quedar toda la vida en lo mismo. Y muchas personas que tienen una constante negativa en su vida, por ejemplo, escasez, o que nunca tienen trabajo, o que no tienen dinero, o no tienen familia, o no encuentran una pareja fiel, y ese patrón se repite constantemente, es porque están repitiendo esa materia en su vida. Si tú, por ejemplo, siempre, 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 desde que tienes memoria, consigues una pareja infiel, es porque no has aprendido qué es la fidelidad y tampoco has sanado una herida que puedas tener de traición. Y al no sanar esa herida de traición y no aprender qué es la fidelidad y no practicarla, lo que va a pasar es que la vida dice, no pasa nada, te mandamos al supletorio. Entonces, si no aprendiste con tu novio Tomás, te mandamos al supletorio con tu otro novio que se llame Juan. Y si no aprendes con Juan, no pasa nada, hay otro supletorio, entonces te vas con Nicolás. Es un ejemplo por poner. Y así puede pasar con todo, así puede pasar con todo, con todo, con todo. Y va a llegar un punto donde va a ser mucho más fácil, porque siempre es más fácil aprender, pero donde te vas a dar cuenta de que si no aprendes vas a seguir estancándote. Y lo bueno es que una vez que ya te gradúas de esa materia, pues simplemente pasas a la siguiente y empiezas a vivir tu vida de manera mucho más feliz, mucho más libre y mucho más auténtica, porque empiezas a darte cuenta de quién eres tú. Eso es algo súper, súper clave que he aprendido con este tema. Y depende de nosotros ser como tercos. Y aquí viene un problema. A veces nosotros decimos, pero yo no quiero aprender sobre el orden, pero yo no quiero aprender a ser fiel, porque yo estoy bien así, pero yo no quiero aprender la generosidad. El problema es que si tú no aprendes esa escuela de vida, no puedes seguir avanzando y no puedes volverte útil para el mundo. Y al final, lo que cada uno quiere es servir al mundo con cariño. Pero la única manera de servir al mundo con cariño es haciendo tu propio trabajo interno. ¿Y cómo se hace tu propio trabajo interno? Creciendo en cada escuela que la vida te ponga. También viendo como ejemplo todo lo que vio mi papá, yo estoy muy, muy agradecida y lo admiro muchísimo porque era una persona que realmente era muy, muy entregada al trabajo. Me enseñó la responsabilidad, me enseñó muchísimo sobre el trabajo. Hace poco me hicieron una pregunta en Instagram que fue algo como ¿qué cursos online he comprado para aprender a dirigir un negocio o algo así? O empezar mi propio negocio. Y la verdad es que no he tomado ninguno. Porque yo desde los 13 años empecé a trabajar en la empresa de mis papás y desde los 13 he aprendido muchísimo. Incluso mi hermana me contaba que yo desde antes iba a los seminarios porque ellos eran capacitadores y ayudaba en todo. Y yo sí tengo memoria, pero no desde los 7 años de eso. Yo tengo memoria desde los 12. Pero mi hermana me decía que yo iba y que me encantaba. Y yo me acuerdo que era súper divertido ir con mi papá a los seminarios porque podía sorprender a todos los adultos. Ellos al principio pensaban que yo era un estorbo. Y también eso es otro concepto que tiene la sociedad, que a veces los niños no tienen nada que enseñar y que los niños no saben nada porque todo tienen que aprender. Cuando yo digo que eso es falso, porque cada ser humano viene con cualidades y talentos innatos para enseñarle a los otros y también viene con un gran espacio de aprendizaje y para eso son las escuelas. Y con las escuelas me refiero a las escuelas tipo la organización, la lealtad y todo lo que te conté antes. No tanto como el colegio como institución, sino más bien como las escuelas de vida. Y los adultos, yo era una niña de 6, 7 años y los adultos debían tener 30, 35, 40, 50 y se sorprendían de verme como yo los dirigía porque mis encargos era firmar la asistencia y aparte ya me ponía bravísima porque había veces que no me firmaban. Entonces mi papá me decía, tienes que ir a decirles que te firmen. Y me decía que vaya y ellos como que a veces me molestaban o me tomaban del pelo. Y mi papá se ponía bravo y les decía que yo era su asistente personal y que me hicieran caso. Y era divertido porque ellos hacían seminarios también de trabajo en equipo. Y en este trabajo en equipo había muchas dinámicas.
Y en estas dinámicas, adivinen quién era la encargada de dirigirlos a cada espacio, porque normalmente eran en salones muy grandes o en hosterías, incluso uno fue en la playa. Entonces, la encargada de dirigirlos por dónde ir y qué hacer, me tocaba a mí. Y cuando me acuerdo que en el de la playa eran tantos grupos, porque era una empresa muy grande con mucho personal, y uno de los grupos lo lideré yo. Entonces yo les enseñaba cómo hacer los ejercicios, cómo hacer la práctica y al final cómo trabajar en equipo. Y siento que esas son una de las cosas que mi papá me dejó por toda la disciplina, por todo el trabajo. Y aquí viene mi segunda enseñanza fundamental. Para ser feliz, tu centro de vida no puede ser el trabajo. Y fue justo lo que le pasó a mi papi. Su centro de vida era el trabajo. Y esto solo hacía que tuviéramos peleas en la familia, también en el trabajo, que estoy segura que él también tenía un conflicto interno, que no se sentía satisfecho porque el centro de vida era el trabajo. Y no era su culpa, porque la idea no es como culpar a nadie ni criticar, yo solamente estoy contando lo que yo viví. Pero lo que sí me di cuenta es que en esta sociedad actual vivimos en hacer todo el día. En trabajar todo el día. Incluso cuando te vas a ver con tus amigas, te preguntan, ¿y cómo van tus estudios? ¿Y cómo va tu trabajo? Pero muy pocas veces te dicen, ¿qué cosa creativa hiciste esta semana? O no sé, ¿qué celebraste esta semana? ¿Qué logro obtuviste que no sea un logro laboral ni económico? Eh, Eso muy poco se habla. Y aquí también me acuerdo de algo que dice Robin Sharma y es que los líderes hablan de ideas y las víctimas hablan de gente. En plan, critican a la gente. Y eso también es importante. ¿Cuándo fue la última vez que tú empezaste a hablar de ideas que tuviste, de sueños, de aspiraciones? Y no solamente de cómo está el trabajo, cuánto ganaste esta semana, cuáles son tus problemas, sino también de cuáles son tus ideas. El trabajo no solamente es el centro de vida que nos vende la sociedad actual, hay otros, por ejemplo el dinero, ese es también muy común y tampoco es sano. Otro centro que a veces las personas piensan que es sano y que eres lo mejor y que te va a ir súper bien porque eso sea tu centro, es tu familia. Y lamento decírtelo, pero desde mi experiencia y lo que yo he aprendido no es así. También hay otras personas que tienen como centro su pareja y eso tampoco funciona. ¿Y por qué no funciona? Por ejemplo, si tú tienes de centro de vida tu trabajo, ¿qué pasa? Que trabajas 24/7, entonces nunca pasas con tu familia. Pasas todos los días trabajando, de lunes a domingo, que era lo que a mi papá le pasaba. No aceptas descansos y si no descansas tu cuerpo empieza a colapsar, no hay vacaciones, entonces no tienes momentos para recuperar tu energía y ser más creativo, no tienes un balance, entonces vives de mal humor, no cuidas tu nutrición porque como todo el día estás trabajando, no haces ejercicio porque en qué momento si todo el día estás trabajando y etcétera. ¿Qué pasa si el centro de tu vida es el dinero? Entonces todo gira en torno al dinero. Entonces tú lo único que quieres es generar dinero, cuidar tu dinero, ahorrar tu dinero, crear nuevo dinero. Pero al final descuidas tus amistades porque las pones debajo del dinero, descuidas tu familia porque lo más importante para ti es el dinero, descuidas tu salud porque quieres cuidar tu dinero. O sea que, no sé, tal vez un tratamiento sea muy caro y no lo puedas pagar en ese momento o que simplemente no te interese ni siquiera ir a chequeos porque pues da igual. Al final lo más importante es tu dinero. ¿Qué pasa si el centro de tu vida es la familia? Si el centro de tu vida es tu familia, vas a perder tu libertad interna porque todo va a ser dedicado hacia ellos. No digo que sea mal dedicarse a la familia, eso está muy bien y es muy bueno. Y si es tu trabajo porque eres mamá o papá, pues está excelente. Pero aún así tiene que haber un balance. Porque al final, si tú te dedicas solamente a cuidar de tu familia, te vas a olvidar de ti mismo, te vas a olvidar de tus amistades, te vas a olvidar de tus sueños, de tu crecimiento personal, de tu crecimiento profesional, te vas a olvidar de que hay otras actividades. Y lo más triste de todo es que te olvidaste de cuál es tu propósito. Porque al final, parte de tu propósito sí es cuidar de tu familia, pero eso no se puede volver el centro. Porque si se vuelve en el centro de tu vida, tu autoestima se baja y también pierdes tu propia autonomía. ¿Qué pasa cuando el centro de tu vida es tu pareja? Pues ahí es cuando empiezan las relaciones tóxicas que les llaman. Y no es que las personas sean tóxicas en sí, sino que la relación es tóxica. Ese es como el concepto. Aparte de eso, las personas pierden su independencia y se vuelven totalmente dependientes emocional, físicamente de su pareja. Y esto te quita la libertad.
y de una u otra manera también invades la libertad del otro porque hay una dependencia. Entonces lo que yo aprendí y la segunda lección que me quedó es que tu centro de vida no puede ser el trabajo, no puede ser el dinero, no puede ser la familia, no puede ser tu pareja, no puede ser tú mismo. Tu principio de vida y tu centro tienen que ser tus principios. Y aquí te voy a dar un ejercicio que espero que hagas. Yo lo he agregado a mi programa de asesoría de imagen integral, el de 6 semanas, que ahora ya tiene nombre. Se llama Transformación Brillante, porque es una transformación que realmente vives para encontrar y conectar con tu esencia de la imagen. Y brillante, porque yo sé que cada persona somos un diamante, pero depende de nosotros si brillamos o si lo escondemos y nunca lo vemos. Y el centro de tu vida tienen que ser tus principios. Para conocer cuáles son esos principios, te recomiendo que hagas este ejercicio y escribas en un papel los 10 valores que rigen tu vida. Tal vez nunca te has dado la oportunidad de hacer este tipo de ejercicio, pero es muy chévere, te lo recomiendo. Hazlo cuando estés como en paz y tranquilo. Y escribe cuáles son esos 10 valores que rigen tu vida. Puede ser la honestidad, puede ser el compromiso, puede ser el esfuerzo, puede ser la lealtad. No lo sé, tienen que ser 10 valores que para ti sean importantes y con los que tú te conectes, no los que quisiera tu mamá que seas o los que tu pareja quisiera que tengas, no, los que para ti sean muy importantes, porque recuerda que igual vas a poner 10, pueden ser más, pero quiero que te centres en cuáles son los 10 valores principales para ti. Te voy a compartir algunos de los míos. Y uno, por ejemplo, es el autocontrol. Para mí es importantísimo este valor. ¿Por qué? Porque por mi temperamento yo he tenido que aprender el autocontrol, he tenido que aprender a drenar mis emociones a tiempo y también he tenido que aprender a ser paciente. Y yo sé que si yo vivo este valor del autocontrol en mi familia, en mi trabajo, con el dinero, con la iglesia, con mis amigos, con todo, porque al final pues tus centros de vida son todos estos que te acabo de decir, va a haber un balance. Porque yo sé que el autocontrol va a guiar unas acciones positivas que van a traer resultados que van de acuerdo a mis principios en cada una de estas áreas. Otro de mi valor, por ejemplo, es la belleza. ¿Y por qué digo la belleza es un valor? Si todavía no has escuchado mi episodio sobre qué es la verdadera belleza, te invito a que lo hagas porque es increíble y ahí explico cómo para mí la belleza es un valor. Y si ese principio está puesto ya en mí y es un compromiso que yo tengo conmigo misma, ese principio lo voy a vivir en todas las áreas, en el trabajo, en lo social, en el dinero, conmigo misma, en todas las áreas. Lo mismo pasa con la honestidad, por ejemplo. Si la honestidad es tu valor, igual. En vez de tener como valor hacer un trabajo honesto, que eso sea lo que rige tu vida y que eso sea tu principio, vas a tener la honestidad. Por ende, la honestidad se va a ver traducida al trabajo también, a tu familia, a tu casa y así sucesivamente. Y esto realmente te cambia la vida, es transformador y te da también un horizonte de a dónde tienes que ir. Porque si uno de tus valores es ser generoso y una acción que estás haciendo no te está ayudando a eso, pues ya sabes que eso simplemente no te va a ayudar a crecer y te va a estancar y te va a generar un caos interno. Y eso te ayuda a ser libre, a escoger tu propio camino y también a que cada actividad diaria en todas las áreas de tu vida sean un reflejo de lo que tú quieres ser por dentro y sean un reflejo de tus principios. Y si ese se vuelve tu centro de vida, todo se va a volver más sano, porque no vas a tener obsesión ni por el trabajo, ni por las compras, ni por el dinero, ni por tu pareja, sino que vas a haber encontrado ese balance perfecto. Ahora, yo también vi que al final del tiempo mi papá no se pudo dar descansos ni se pudo dar un tiempo para él mismo porque pasaba dedicado al trabajo, porque el trabajo se había vuelto su centro de vida. Y siento que eso generó un desbalance muy, muy grande. Y aquí te invito a que recuerdes que la mejor inversión que puedes hacer es la inversión en ti, en tus descansos, en tus vacaciones, en celebrarte tus logros, en pasar con tu familia, en tener una cena contigo mismo. Pero siempre recuerda que la mejor inversión que haces es en ti, porque si tú estás bien, vas a poder asumir con conciencia todas las circunstancias que vengan, aunque sean muy, muy difíciles. Si tú estás bien por dentro y tienes paz por dentro, vas a poder asumir cualquier tipo de trauma o de problema con serenidad. ¿Cómo haces esto?
conociéndote y entendiendo qué es lo que tú necesitas para estar sano contigo mismo. Por eso es importantísimo que inviertas en ti. Es algo que te ayuda a desarrollarte, te ayuda a balancearte, te ayuda a mejorar tu autoestima, tus emociones. Y puedes invertir cualquier cosa, desde un curso o una asesoría o sesiones de coaching o ir al psicólogo o ir al gimnasio, lo que a ti te haga sentido y sobre todo con lo que tú te sientas identificado. Yo, por ejemplo, ¿cómo invierto en mí? Cuando tengo un logro y quiero celebrarlo, pues me voy a comer un helado o me compro algo para mí misma, porque aparte a mí me encantan los regalos, entonces me compro un regalo a mí misma. O también invierto en mí descansando, comprándome un nuevo libro, leyendo algo chévere, viendo una película que me guste. Invierto en mí dándome tiempo para cantar, por ejemplo. Invierto en mí respetando mis descansos. También teniendo un horario de trabajo que no interfiera con mis actividades como de descanso. Y esas son las maneras que yo he encontrado. Hay personas que invierten en ellas yendo al spa. Por ejemplo, a mí me encanta irme a hacer las uñas. Es una inversión que tengo en mí. Pero es importante que nunca pierdas esas inversiones en ti mismo, porque eso te va a dar balance y va a hacer que estés mucho más equilibrado siempre. Y aquí viene algo que me hubiera gustado saber cuando era pequeña, y esta es otra escuela de mi vida, y es que el dinero es muy muy importante. Y depende de tu educación que hayas tenido, cómo lo vayas a ver, pero al final yo he aprendido, y tal vez después te cuente en otro episodio todo lo que he aprendido sobre el dinero, pero el dinero es muy muy importante porque es una energía y es una energía necesaria que te ayuda a cumplir tu propósito. Sin dinero tú no podrías cumplir tu propósito, sea cual sea. Digamos que tu propósito es ser doctor y ayudar a mejorar la salud de otros. Si tú no tienes dinero, pues simplemente no puedes estudiar medicina, no puedes tener tu propio consultorio, no puedes comprarte la bata, bueno, y así sucesivamente. Y he aprendido que hay un concepto muy importante y muy interesante que es la conciencia financiera y la conciencia de dinero. Y en inglés se llama Wealth Consciousness. Y esto es súper importante porque cuando tú vives dentro de esa conciencia, te vas a dar cuenta de que te da libertad y te da felicidad. Y yo pienso que al final mi papá sobretrabajaba porque lo que él quería era generar más ingresos y porque él pensaba que cuando tenga más dinero voy a ser feliz. ¿Y qué pasa? Si no eres feliz ahorita, con todos los recursos que tienes, no esperes a ganarte la lotería para ser feliz, porque eso no va a pasar nunca. Él siempre decía, cuando tenga más dinero seré más feliz, cuando tenga más dinero podré descansar, cuando tenga más dinero haré. Y cuando tú vives en el futuro, te estás perdiendo el presente, y el presente es lo más valioso que tienes. Y el presente es lo que te permite ser feliz. ¿Cómo es que puedes ser feliz ahora con los recursos y con tu situación y con tus problemas y con todo el caos que puedas tener? Entendiendo que tu presente es justo lo que necesitas vivir, que tú estás donde necesitas estar y que estás en esta escuela de vida en la que tú tienes que estar. Depende de ti qué buen estudiante quieras ser. Si quieres ser un buen estudiante que se esfuerza por aprender la lección, que se esfuerza por pasar, que busca recursos para nuevos aprendizajes, que habla con distintos mentores, que busca maestros, o el estudiante vago que no quiere ni moverse, pues depende totalmente de ti. Pero al final, recuerda que en cada escuela de vida siempre hay maestros que te van a enseñar. Y la vida no te pone en un problema sin una solución. A veces solo no vemos la solución. Por eso es importante que se lo puedas contar a otros, porque muchas veces es más fácil ver la solución de los problemas de los otros que los de uno mismo. Y esto a mí me hubiera encantado porque al final yo creo que las enfermedades mentales tienen algún trauma emocional de la niñez detrás. El trauma emocional de la niñez de mi papá, uno de ellos era el dinero. ¿Y qué pasa aquí? Que si no entendemos cuál es el trauma emocional, no podemos llegar a la raíz de la enfermedad y por ende no puede haber una sanación total. Si no has escuchado la saga de las heridas, te recomiendo hacerlo, porque siento que esas heridas detonan en algún momento de tu vida. Yo ya he sentido el momento en las que las mías detonaron. Puede ser que las tuyas ya hayan detonado o todavía no, pero entre más rápido las sanes, más feliz vas a ser. ¿Qué pasa con las heridas? Las heridas no se van, no las borras porque no son malas, simplemente son una herramienta que tienes dentro como tu temperamento o como tu estilo,
Pero cuando las sanas, las tienes en luz. Cuando están escondidas, cuando duelen, cuando son como esos cuchillos que te lastiman, pues las tienes en una escala negativa y eso solo te genera más dolor y sufrimiento. Entonces, desde mi perspectiva, todas las enfermedades, no solamente los trastornos mentales, pero todas las enfermedades tienen un detonante emocional. Y si no llegamos a esa raíz de ese detonante emocional, la enfermedad no se puede ir y no se puede sanar. Porque recuerda que es un mensajero. ¿Cuál es el mensaje? Revisa tu pasado, revisa tus emociones, estudia tu niñez, sana tus traumas, comparte tu dolor, expresa todo lo que tienes dentro. Eso es algo importantísimo que yo he aprendido. Y mi quinta lección que había aprendido sobre el suicidio es que los duelos no son solo la muerte. Y esto fue algo que también me cambió mucho. Yo pensaba que cuando las personas se referían a duelos era solamente cuando alguien había fallecido, pero no es así. Todos vivimos duelos y vivimos duelos más de una vez en la vida, independientemente de cuántos seres queridos hayan fallecido. ¿Cuándo vives un duelo? Cuando estás cambiando de etapa. Y los duelos tienen un proceso y también tienen unas etapas que son muy importantes tenerlas en cuenta. En Instagram tengo un live que está grabado donde hablo de los duelos y de las etapas y te recomiendo escucharlo si sientes que estás viviendo ahorita un duelo. ¿Cuáles son los duelos? Por ejemplo, y esto a mí me sonaba muy extraño al principio, pero un duelo es cuando te casas. Cuando tú te casas, estás viviendo un duelo porque estás viviendo un cambio, estás dejando tu vida pasada, estás dejando tu niñez, estás dejando tu casa donde creciste, estás dejando de una u otra manera tu familia y estás entrando en una nueva etapa de vida. Y esto requiere un duelo, requiere esa conversión, requiere ese cambio de tu temperamento, requiere esa madurez para afrontarlo. Otro tipo de duelo es, por ejemplo, cuando te botan del trabajo. Si a ti te echan, eso es un duelo, porque estás cambiando tu estilo de vida, estás cambiando tus hábitos, te estás sacudiendo. Otro tipo de duelo es un rompimiento de pareja. Cuando las parejas terminan, igual es un duelo, porque estás cambiando cómo era tu vida. Tu vida ya no va a ser igual, está transformándose. Y lo importante de los duelos es que aprendas a vivir cada una de sus etapas. Estas etapas no las tienes que vivir solo, las puedes vivir de la mano con un coach, con un psicólogo, con un terapeuta. Y te voy a dejar el link en el episodio al live donde hablamos de las 7 etapas del duelo con Quique, que es un coach súper bueno. A mí me ayudó en mi proceso. Te voy a contar algunas de las etapas y la primera es la negación. Cada vez que nosotros perdemos a un ser querido nos negamos y pensamos, vivimos en ese imaginario o en ese sueño o en esa película de que no es real, de que yo me quiero despertar y que todo vuelva a la normalidad. Y yo sé que esto es muy duro y que que uno se golpea contra el muro, pero es importante que sepas que si alargas tu proceso de negación, vas a alargar tu solución y tu sanación también. Estar en negación es la primera etapa y es en la etapa en la que las personas se quedan normalmente cuando ni siquiera saben que hay etapas de duelo y no lo quieren superar. ¿Y qué pasa con esto? Si tú te quedas en la negación y no empiezas a cuidar cada una de las etapas y a vivirlas, eventualmente tu cuerpo también va a tener algunos desajustes y van a empezar algunas enfermedades como, por ejemplo, trastornos alimenticios, tu peso va a cambiar muchísimo. Puede ser que también influya mucho en tu presión arterial, te puedas sentir más tensa, más estresada. También puedes tener otros problemas como fatiga, como irritabilidad, como depresión por no vivir a tiempo tu duelo. Aquí hay una esperanza muy grande para que todo lo que sucedió no sea verdad, para que tu realidad no sea verdad y para que tu sueño e imaginación ocupen ese puesto de esa realidad dolorosa que estás viviendo. La segunda etapa es la ira y yo me acuerdo que el día que justo era, creo que el primer día del funeral, porque creo que duró 2 días, yo estaba bravísima, estaba tan brava, hace años no estaba tan brava en mi vida y fue horrible porque estábamos en el carro y me puse histérica y empecé a gritar como desquiciada, no estaba loca y me di cuenta de que en ese momento no me di cuenta que estaba viendo otra etapa del duelo, pero me di cuenta de que estaba descontrolada y no fue hasta que lo interioricé que entendí que era lo que me estaba pasando. Y aquí, ¿qué pasa con la ira?
la ira viene relacionada con la culpa y muchas personas se sienten culpables, especialmente cuando pierdes un ser querido por un trastorno mental. Las personas alrededor se sienten culpables porque no hicieron más, porque no ayudaron, porque no buscaban ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo te puedo decir desde mi experiencia es que tú hiciste lo que tú sabías en ese momento. Es un tema del cual se desconoce y no mucha gente habla, y por eso sé que es más difícil tomar una solución o una medida rápida, porque al final no depende de ti. Hay veces que uno no sabe qué hacer. Yo me acuerdo que hace años, tal vez unos 4 años, estábamos en el carro con mi papá. Mi papá me dijo que se sentía mal, que estaba mal, que estaba triste, me iba a dejar al colegio y me dijo, ¿puedes manejar tú? Y yo, bueno. Entonces le dije, me dijo, pero no le digas a nadie más. Y yo dije, ok, no pasa nada, no le digo a nadie más. Esto era en diciembre. Y le dije, pero si te sientes demasiado mal, vamos a una farmacia y te compramos una pastilla y ya, como para que te pase. Y la cosa es que él me dijo como, sí, no puedo dormir, como que cómprame algo solo para el sueño y ya está, pero no le cuentes a nadie. Yo hice eso y unos meses después mi papá volvió a entrar en depresión. Ahora, eso no fue mi culpa. O sea, el hecho de que yo no sepa cómo actuar en ese momento no fue mi culpa, porque yo pensaba que lo que yo estaba haciendo era correcto. Me acuerdo que en enero yo sí me sentí un poco culpable por no haberle contado a nadie, pero yo no sabía qué hacer, yo tampoco sabía qué era lo que estaba pasando, a pesar de que ya habían tenido otras temporadas de depresión previas a ese año. Yo igual no entendía muy bien del tema. Y aquí viene otra cosa muy importante. Muchas veces llaman a todo depresión. Y lo más chistoso es que mi papá ni siquiera tenía depresión. Pero muchas veces los doctores llaman a toda depresión, y eso siento que es un error muy grande, porque no todas las enfermedades mentales son depresión, existen muchas y yo no sé cuál es la más común, no sé, pero sí sé que la que más denominan es la depresión, y eso siento que también es un error, porque tú no le puedes dar tratamiento a algo que desconoces cómo se llama. Entonces el tratamiento que se estaba aplicando para la depresión no era el tratamiento adecuado, porque él no tenía eso, y ahí había un problema muy grande. Y creo que en este momento de la ira viene la culpa, en plan, pero ¿qué hubiera pasado si un doctor se hubiera dado cuenta a tiempo? ¿Pero qué hubiera pasado si se hubiera tomado una pastilla? ¿Pero qué hubiera pasado si yo hubiera estado ahí? Etcétera, etcétera. Lo que yo te puedo decir es que en esta etapa de la ira es necesario entender el para qué. El para qué tú estás viviendo eso. Tal vez no lo vayas a ver con buenos ojos en ese momento, y tal vez te estreses si alguien te dice que te preguntes el para qué, pero yo siento que no puedes cambiar absolutamente nada, porque no somos nadie para cambiar el destino ni para cambiar el resultado. Pero sí podemos de ahora en adelante pues ser más conscientes de nuestras acciones e informarnos del tema que sea que tú necesites saber en este momento. La siguiente etapa que viene es la negociación, y ahí es cuando uno quisiera que las cosas fueran como eran antes. Y si quieres conocer las otras etapas, que son la depresión, la aceptación y el aprendizaje, pues te voy a dejar el link para que lo puedas ver. Es muy chévere ese live. Y pronto, tal vez igual haga un episodio sobre las etapas de los duelos. Pero ahora te puedo decir que la quinta lección que a mí me quedó de la muerte de mi papá fue que los duelos no son solo muertes, y los duelos tienen etapas, y es muy importante vivirlas en su momento. Si tú no te das la oportunidad y el permiso y autorización de vivir tu duelo, créeme que eso en el futuro va a llegar y te va a arruinar ese presente que tengas, y te va a comer vivo. Así que mi recomendación es siempre vivir el duelo. Y para terminar este episodio, quiero compartirte y quiero leerte qué fue lo que yo escribí, como que mi speech para el día en que mi papá falleció. Y siento que fui muy afortunada y estoy súper agradecida, porque tuve la ventaja y tuve el regalo muy grande de organizarlo yo. Todo fue súper lindo. Escogí las flores, escogí las fotos, escogí todo, escogí el sacerdote, escogí todo para que fuera demasiado lindo. Incluso la señora que trabajaba ahí me dijo que nunca había visto uno tan bonito. Y la señora, sé que hasta le conmovió. Y me gustó mucho, y siento que igual te las voy a compartir, porque quiero acompañarte en este proceso, sea cual sea tu realidad actual, que estés viviendo una depresión, algún trastorno mental, que ya has tenido
ataques de ansiedad o que hayas tenido problemas, que hayas tenido duelos, que hayas tenido muertes, lo que sea que hayas tenido, pues quiero que sepas que te acompaño en este proceso y que lo más importante es que tú vivas tu duelo, porque al final, en la última etapa, que es la del aprendizaje, es cuando realmente puedes darle sentido a lo que viviste y puedes procesar toda esa experiencia y compartirla con otros, y es justo lo que yo estoy viviendo ahora. Y aquí va el speech que escribí 3 días después de que falleció mi papá. Y bueno, espero que en él encuentres un mensaje también para ti. Querido papi, aunque siempre nos decías que todo lo que quisiéramos decirte lo hiciéramos en vida y no en muerte, porque eso te enseñó tu abuelita, yo estoy completamente segura de que vas a escuchar cada una de estas palabras en el cielo y de que encontrarás en ellas un valor infinito. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Desde el lunes que llegué al lugar del accidente, Jesús me ha transmitido a lo largo de estos 3 días frases, anécdotas e ideas para contarte hoy a ti, a Dios y a todos los que nos acompañan. Yo las he ido anotando una por una para poder decirte lo mejor y que no se me olvide nada. Primero quiero pedirte perdón por no entender a tiempo tu vida. Ahora lo entiendo mejor y sé que eres inocente de todo lo negativo que te pasó. Nunca te he juzgado porque cada uno hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene, el nivel de conciencia con el que cuenta en su vida. Recuerda que como tú me contaste muchas veces, Albert Einstein nadie lo comprendía en vida y terminó siendo un genio amado por el universo después de su muerte. Gracias por enseñarme a manejar. Ayer recordaba esto mientras venía conduciendo hacia acá y pensé, en todo el mundo y de todos tus hijos, Dios quiso que me dejaras a mí tu legado tras el volante. Qué afortunada soy. Yo me encargaré de enseñarle a mucha gente lo que tú me enseñaste, a cortar curvas, a rebasar en carretera, a parquear siempre de retro y sobre todo a tener total atención y precaución. Me has ayudado a quitar el mito de que las mujeres no saben conducir o que lo hacen lento y mal. Qué orgullo me da decir de que soy una mujer que maneja muy bien gracias a ti. Gracias por darme esa responsabilidad y confiar en mí. A pesar de que todos pensaban que yo era muy pequeña para irme sola tras el volante, tú siempre me regalaste esa libertad y me enseñaste sobre responsabilidad. Tú amas manejar y yo sé por qué. Yo siento exactamente lo mismo cada vez que cambio de marcha o acelero. Siento la libertad que tú tanto añorabas al final de tu vida y siempre quisiste enseñarme con el ejemplo. Yo soy otoño y tú invierno, por eso siempre nos complementábamos. Ahora cumplí mi sueño y soy asesora de imagen. Tuve la suerte de que tú fuiste el primero al que asesoré. ¿Quién lo pensaría? Mi mami me recordaba el lunes todas esas veces que nos íbamos juntos, solo nosotros dos, a comprar tu ropa. Mientras lo reflexionaba me di cuenta de que ahí nació mi amor por esta profesión. Yo veía que después de que tú utilizabas los outfits correctos te sentías lleno de energía y de juventud. Ahora busco que todos se sientan así a través de su propia imagen y que se llenen de confianza como tú con tus sombreros. Qué afortunada soy de haber escogido tu último outfit. Lo hice con cariño y amor. Y coincidencialmente, cada una de las prendas que tienes puestas, desde tus zapatos hasta tu blazer, los compramos juntos. A mi gusto, que también se convirtió en el tuyo. Gracias por darme la libertad en la moda. Mi hermana me dice que nunca entendió por qué, yo sin conocer muy bien a mi tía Gladys, sufríle su partida del cielo. Dani decía que yo siempre dormía con la última foto que tenía de ella y con una virgen que me regaló. Yo tenía 5 años más o menos y solo nos habíamos visto un par de veces. La historia es tan sencilla y compleja a la vez. Para entenderla hay que verla con ojos de fe, escucharla con oídos del cielo y sentirla con la brisa de la eternidad. Te la cuento porque Dios quiere que la narre. Hace 2 años tuve un sueño, donde ella me decía que yo estoy en el cielo y tú lo sabes. Pídeme que interceda por ti y te darás cuenta, y recuerda lo que vivimos juntas cuando eras pequeña. Poco a poco fui recordando mi memoria de 5 y 6 años. Se venían a mis mentes fragmentos confusos pero muy valiosos. En mi niñez ella salía en mis sueños y me contaba que todo estaba bien. Me pedía que rezara por ella, por eso yo dormía con la virgen que me regaló. Después del último sueño, yo tenía dudas y estaba confundida, así que decidí ser como Aladino y pedirle 3 deseos. En cada uno de ellas ella intercedió y Dios los cumplió. Pensé que era solo coincidencia, así que volví a hacerlo y los resultados fueron perfectos. Ahí fue cuando supe que ella es santa, y tú vas por el mismo camino. Qué afortunada soy de que de todas las personas del mundo, Dios y mi tía Gladys me escogieron a mí para saber que ella está en el cielo y descansa feliz en el reino.
Hoy Dios y tú me escogieron a mí también para transmitir tu paz. Mi tía Gladys te acompaña y te guía en todo el camino. El lunes sentí que ella me decía, Ale, no tengas miedo, porque yo estoy con él y tu papi las va a cuidar. Él ahora tiene paz y su libertad. Hoy quiero agradecer a Dios por darme la misma oportunidad contigo. Señor, gracias por dejarme sentir y saber de una manera tan sencilla como cuando era pequeña que mi papá está contigo. Quiero transmitir paz a toda mi familia y saber que el alma de mi papá es libre en tu gloria. Si tú lo ves conveniente y dentro de tus planes, por favor, escógeme a mí una y otra vez para transmitir tu mensaje de las almas. Todos estamos llamados a la santidad, y San José María nos recuerda esto una y otra vez. Tú, papi, toda tu vida estuviste llamado a la santidad y lo cumpliste satisfactoriamente. Qué difícil debió ser sufrir en tu mente. Qué difícil debió ser no entender tus reacciones. Y sobre todo, qué difícil debió ser que los demás pensaran que todo estaba bien cuando tú gritabas por dentro que te ayude. Gracias por enseñarme que la salud es tan valiosa y que hay que cuidar de ella. Eso lo aprendí con tu historia. Perdón por no saber cómo actuar frente a tu enfermedad. Los dos éramos nuevos en esto y no teníamos un manual. Gracias porque aprendí contigo cómo funciona y estoy segura de que puedo ayudar y servir al mundo con tu historia. Es momento de hablar de esto y concientizar a la sociedad de que es una realidad que cualquiera puede vivir. Gracias por ser un abuelo para Matilda. Cumpliste con ella tu sueño de ser el abuelo que solo consiente a sus nietos y los malcría. Ella abrió el corazón de todos y fue un regalo. Gracias por todas las veces que le jugaste a la pelota, la consentiste y que durmieron juntos. Matilda, nuestra perrita, ahora está nerviosa. Cuando bajé a verte, la tuve que dejar en el carro y se quedó viendo con los ojos muy abiertos por la ventana. Qué suerte tuve de que mi Mati te hubiera visto días antes. Aunque dijiste que no la ibas a querer antes de que ella llegara a la casa, le diste la oportunidad de que te mostrara lo hermosa que es la vida y lo valioso que es jugar. ¿Te acuerdas cuando me llevabas al casino? Yo sí, y te agradezco. Gracias por darme tanta libertad y enseñarme a manejarla bien. Gracias por dejarme salir todas las semanas y enseñarme a través de la libertad a escoger mi destino. Gracias por permitirme bailar, cantar y disfrutar con mis amigos, porque gracias a eso sé escoger correctamente. Entiendo esa libertad que me diste con responsabilidad y con amor. Ahora siento que eres completamente libre y por eso también siento paz. Gracias por siempre regalarme helados, especialmente para el desayuno, porque son mi comida favorita y siempre me lo diste. Libremente me dejabas escoger el lugar, el sabor y la hora. Gracias por los helados después de misa o los que comprabas en el cine para ver la película. Gracias por enseñarme a construir mesas, por dejarme decorar la casa como yo quisiera y por construir juntos las mejores camas, sillones y literalmente todo lo que quisiéramos. Me encanta construir muebles y especialmente cuando es contigo. Me enseñaste a usar herramientas y yo me encargaba del diseño. Tú dirigías las medidas. Éramos el equipo perfecto. Una mujer creativa e innovadora con un hombre matemático y emprendedor. Gracias por Guma. Gracias por enseñarme qué debo y qué no debo hacer en el trabajo. Por tu vida aprendí la importancia de tomar descansos. Gracias por darme tanta importancia frente a los clientes y a cualquiera que venía a la empresa. No te preocupes, yo ayudaré a mi mami a que todo esté bien. Juntos construiremos la empresa, juntos poco a poco, así como se construyó Roma, lograremos que sea el imperio que siempre soñaste. Yo cuido tus buenos sueños. Gracias por permitirme regalarte el último álbum de fotos. Lo pude hacer gracias a que me enseñaste a imprimir y a encuadernar, a diagramar y a diseñar. Hace 2 semanas empecé y terminé de leer el club de las 5 de la mañana. Papi, por fin me levanto temprano como tú lo hacías. Lo que hago es una rutina que me ha ayudado muchísimo y me ha permitido pensar con mayor claridad y con paz. Te quiero compartir algunas cosas que aprendí en esa lectura. La primera es que las mejores personas del mundo tienen profundidad, y con esto me refiero a que el rasgo de todos los héroes, haces e ídolos es el rigor, y tú estás lleno de profundidad. Te gustan las conversaciones profundas reales, la música que realmente transmite un mensaje y no solo el reggaetón, las películas y series que nos hacen cuestionarnos la realidad y pensar más allá de lo cotidiano. Porque me mostraste Superagente 86 y Hawaii 5.0, quiero ser agente y detective. Recuerdo que veíamos las versiones modernas de series que tuviste en tu juventud, como Dinastía o Baywatch. Gracias por enseñarme a ser profunda en mi vida.
Hoy conversaba con el padre Juan y me di cuenta de que yo te pude transmitir la profundidad de la fe. Encontré tu libro de forja que te dio el padre José Andrés y lo guardé en mi cuarto. Tengo tu Biblia y mi mami tu Cristo. Te di mi denario que está bendecido y lo bendijo el padre Eduardo. Yo tengo tus 2 orquídeas. Ambos sabemos para quién era cada una de las flores. Por eso te prometo que haré todo lo posible para que florezcan. Tú los cuidas de ellas y por eso me cuidaste a mí y a mi mamá. También entendí en mi lectura que el virtuosismo es un viaje. Roma no se construyó en un día. Tú construiste ese virtuosismo desde que naciste y ibas a comprar las verduras para tu casa para ayudar a tu mamá. Lo fuiste construyendo poco a poco, año a año y sobre todo día a día. Cuando me enseñaste a no mentir, a ser generosa y aprovechar el tiempo, ahí también lo construiste. Lo construiste hasta que tu mente te lo permitió y yo sé que aún así seguiste batallando. Eres muy valiente. Espero que no hayas tenido miedo. El sufrimiento aporta muchas recompensas, como la empatía, la originalidad, el don de gentes y la autenticidad. Jonas Salk decía, he tenido sueños y he tenido pesadillas, pero he vencido mis pesadillas gracias a mis sueños. Gracias por ser tan maravilloso conmigo, por acolitarme en todo, por amarme y enseñarme a ser libre. Eres increíble. Ahora ya te fuiste a nadar en el mar de la eternidad. Disfrútalo, porque es tu deporte favorito. Cuando sea mi hora te alcanzaré. Tal vez no nadando, pero sí cantando o haciendo yoga. Mientras tanto, disfruta de tu tranquilidad, las olas, el agua, los hermosos paisajes, pero sobre todo disfruta de la compañía de Dios, la Virgen Jesús, San José y los santos. Ahora ya sabes toda la verdad que hay en mi corazón y en el corazón de todos los que estamos aquí. Qué hermoso sentir tanto apoyo en este momento. Gracias por las oraciones que me han ayudado a sentir paz y libertad. Eres libre, papi. Puedes pensar con claridad y actuar con amor. Solo oímos los que estamos preparados para oír. El lunes yo te escuché, Jesús. Escuché tu paz y consuelo. Señor, gracias por toda esta oportunidad, por escogerme a mí para transmitir tu mensaje de paz. Te repito esta frase 1 y 1000 veces. Jesús te amo, Jesús te adoro. Gracias por siempre estar a mi lado.